Buenas a todos. Bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI. ¿Qué tal, mis estimados alumnos? Aquí en este ciclo ordinario no presencial 2022A. Continuando ya con el índice o los temas, hoy vamos a estar abordando todo lo que relacionado a la unidad 5, los signos de puntuación. ¿Ya? Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje, muchachos. ¿Ya? Los signos de puntuación. Vamos. Un dato importante es que entre el sujeto y el predicado, en este caso el verbo, es decir, no le vayas a colocar coma, ¿ya? Poner coma entre sujeto y verbo, eso está muy mal, eso está mal. Aquí nos dice Don Pardino. No le vaya a colocar coma, esa es una regla básica. Iniciamos, muchachos, los tipos de coma. La coma enumerativa separa elementos análogos. Por ejemplo, acá dice Brasil, Argentina, Perú y Uruguay defendieron a Sudamérica en el Campeonato Mundial de Fútbol 2018. Estas comas son enumerativas. Incluso usted ve ahí. ¿Y qué me dice la regla general? Que cuando la enumeración es completa o exhaustiva, el último elemento va introducido por una conjunción, en este caso i, en, ni. Dice, delante de la cual no se debe colocar coma, ¿correcto? Correcto. Es un chico muy reservado, estudiosa y de buena familia. Entonces no hay que colocarle coma. Pero esta es una regla general. ¿Por qué? Porque se presentan en lo que es el curso de lenguaje casos especiales, mira, casos especiales. Ya. Por ejemplo, dice que cuando la conjunción esa conjunción i, tiene el valor adversativo o es equivalente a pero, puede ir precedida de una coma. Le aconsejé que no comprara esa casa, pero no hizo caso. Pero no hizo caso. ¿Ok? Ok. Entonces, antes va una coma. Ya es una excepción a la regla general aquí. Sigamos. La palabra etcétera usted puede escribirlo todo completo o en forma de abreviatura, en una abreviatura. ¿Y cuándo utilizamos etcétera? Para cerrar una numeración. Compró libros, cuadernos, mochilas, etcétera. Pero si la oración continúa después de ese etcétera, como está acá, los bailes populares como la sardana, la jota, etcétera, están proscritos. Entonces, la oración continúa. Y repito, usted puede escribir en abreviatura o todo completo. Entonces, etcétera, si la oración continúa, debe ir entre comas. Debe ir entre comas. Entre comas. Si no lo sabía hoy, lo sabe aquí, con tu profesor Fonseca. Ya, profe. Mire, toda la fundamentación, ¿no? En este caso. Ahora vamos a la coma vocativa. Primero te explico qué es un vocativo. Un vocativo
viene a ser que cuando el emisor está hablando y se dirige a un receptor, alumno, venga un momento, o sea, yo soy el emisor y estoy hablando, me dirijo a un receptor, ese receptor es el vocativo. Papá, de una vez, ve, ¿no? Ve a aquel lugar. Entonces, papá es vocativo. El vocativo puede ser una persona, un animal o cosa personificada. Por ejemplo, tengo mi gato que se llama Michifus y digo, Michifus, Michifus, meme, Michifus. Michifus es un vocativo. O cosa personificada. Querida patria, ya llegué después de mucho tiempo. Entonces yo me dirigí a algo personificado. Entonces, querida patria es un vocativo. Ese es el vocativo. Ahora, si el vocativo está al inicio de la oración, va una coma. Si el vocativo está al medio, va entre comas. Pero si el vocativo está al final, va precedido de una coma. Ahí están los ejemplos. Esa es la coma vocativa. Vamos a las observaciones. Pero ya te enseñé que es un vocativo. Ojo. Ahora, cuando tengo el vocativo al inicio y luego viene la pregunta con su signo de interrogación, Mari, ¿por qué llegas tarde? ¿No? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué va a suceder aquí? El vocativo, si está al inicio, va fuera de los signos de interrogación o exclamación. Pero si el vocativo está al final, entonces tiene que ir dentro de los signos de interrogación o exclamación. Dentro, si está al final del enunciado. Ya, fíjese las observaciones. Sigamos. Ahora, el vocativo no es sujeto, es el falso sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice Juan entrega el libro. Entonces, Juan entrega el libro. Acá el sujeto es Juan. ¿Quién entrega el libro? Juan. Yo estoy afirmando que Juan entrega el libro. No me estoy dirigiendo a Juan. Pero en cambio acá que dice Juan, Juan, entrega el libro. Juan. Entonces yo estoy hablando y me dirijo a un ser. Entonces Juan es vocativo. Porque yo estoy hablando y me dirijo a un ser. Juan, entrega el libro. Y el vocativo es falso sujeto. Acá el sujeto es tácito, tú. Mira, ve. Yo puedo borrar Juan y acá digo, el hijo de Raúl entregó el libro. ¿Quién entregó el libro? El hijo de Raúl. ¿No? Este es el sujeto. Pero acá yo me estoy dirigiendo a Juan. Juan. El hijo de Raúl entregó el libro. Más bien le estoy informando. Y este vocativo, falso sujeto. Entonces, te reitero, el vocativo es cuando tú te diriges a un ser, a un receptor, y lo hacemos casi todos los días. Papá, ven un momento. Mamá, buenos días. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Profesor, buenos días. Ese es el vocativo. Falso sujeto. La coma apositiva y la coma incidental o aclarativa. Miren. Si yo borro totalmente asombrada, lo voy a borrar y lo leo sin lo que está acá, ¿no? Digo, oíamos lo que narraba Juan. Entonces la oración tiene sentido. Igual acá, borro lo subrayado y digo, José lee muchos libros y la oración tiene sentido. Ahora digo, oíamos totalmente asombradas lo que narraba Juan. José, según sus declaraciones, lee muchos libros. ¿Qué pasó acá? Le agregué un inciso, ¿no? Este inciso me aclara algo de la oración, me aclara.
Por eso se llaman comas incidentales. Las explicativas se dividen. Comas incidentales o coma aclarativa. Me aclara, este enunciado me aclara algo de la oración. Es un inciso, coma incidental o aclarativo. Pero en cambio acá dice Roma, la capital del Perú. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es la capital del Perú? Roma. Más bien, esto me está, ¿qué? Reiterando algo del sustantivo antecedente. Entonces esa coma se llama positiva. Roma, la capital de Italia, es muy hermosa. Esta coma es apositiva. Mariátegui, el Amauta, analizó la relación. ¿Quién es el Amauta? Mariátegui hace una reiteración del sustantivo antecedente. Las comas son apositivas cuando hace una reiteración del sustantivo antecedente. Sigamos. ¿Ok? La coma elíptica es aquella que sustituye a un verbo, ¿no? Sustituye ¿qué? A un verbo. Por ejemplo, dice, y de paso vamos haciendo punto y coma, ¿ya? Dice, Dora toca el piano y su sobrino toca la guitarra. Entonces, como yo no quiero repetir el verbo toca, Dora toca el piano y su sobrino toca la guitarra, ¿qué le puse? La coma llamada elíptica. Y su sobrino toca la guitarra, ¿qué le puse? La coma elíptica. Y mire, esta ahí me está dividiendo la oración en dos partes, ¿eh? Dora toca el piano, una, tiene verbo, y su sobrino toca la guitarra, tiene verbo, que es la coma. Me dividió la oración en dos partes. Ahora paso a la siguiente. Andrés estudia en el colegio, Roberto estudia en la universidad. ¿Listo? Coma elíptica, que omití una palabra que es el verbo. Pero mira, no puse la I, porque acá debe ser I. Pero como yo no quiero poner I, lo reemplazo por qué? Por un punto y coma, punto y coma. Entonces lo reemplaza por un punto y coma. Punto y coma. Y este punto y coma, ¿qué hace? Me divide la oración en dos partes y cada parte tiene verbo. Ojo. Estos son los más usuales para un examen. Esto ya es un complemento agregado, son adicionales. Dice 4 por 3 es 12. ¿No? Verbo, coma elíptica. De tal palo está la silla. Coma elíptica. Omites una palabra que es el verbo. Ahora vamos a la coma hiperbática. Y aquí también ya entramos al tema, de verbo, oración compuesta. Ahí ingresamos, muchachos. Verbo, oración compuesta. Ahí vamos a ingresar. ¿Ya? Mire, una oración, escuche bien, ¿no? ¿Cuál es el orden de la oración en el español? ¿Cuál es? Primero va el sujeto, luego el verbo, el objeto directo, y al final tiene que ir el complemento circunstancial, ya sea de tiempo, de lugar, lo que quiera, pero en el orden de una oración es así. Sujeto, verbo de, y al final, el complemento circunstancial. Pero si tú vas a la segunda oración, te das cuenta que este circunstancial lo he movido, se ha movido al inicio, ¿no? Como se ha movido al inicio, porque este es el sujeto, entonces aquí tiene que ir una coma. Hiperbática, alteración del orden lógico. Complemento circunstancial de tiempo, se ha movido. Por eso que a uno le dicen circunstancial movido también, ¿no? Como hiperbática. Una más. La gente es el sujeto, ingresa con mascarilla en el mercado de mi barrio, circunstancial de mi barrio.
sujeto el agente. ¿Qué pasó acá? El circunstancial se movió al inicio. Entonces va una coma que hiperbática. Va una coma hiperbática. Entonces el circunstancial se movió. El circunstancial. Y si es objeto directo, no va a coma. Si es objeto indirecto, tampoco. Así venga el sujeto. Es el complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de condición concesiva, causa, etc. Ahora, ¿qué me dice, no? Pero si el complemento circunstancial es una palabra, no le coloco la coma, ¿no? Salvo que introduzca una referencia que afecte a todo el enunciado. No le coloque la coma. Coma hiperbática 2. Aquí. Capte, por favor. Entonces, aquí estamos en la coma hiperbática de circunstancial. Ahora vamos, mira, ve. Otro tipo de coma hiperbática. Si te fijas bien en el panel, por favor, fíjate bien. Ya lo observó, fíjese. Ahora te voy a explicar oración compuesta. Mira, oración compuesta. Mire, por favor, preste atención. Bien, bien, porque aquí ya combino verbo y oración. Por eso es que es fundamental dominar oración, verbo. Miren, no es difícil, es práctica. Prestarán es verbo y vas es un verbo. Esta oración es compuesta, que es una oración compuesta más de un verbo. Ya está. Pero prestarán es un verbo principal y va subordinado. Y los verbos principales siempre van a ser núcleo predicado, el subordinado no. ¿Y cómo me doy, profesor Fonseca, que este es subordinado? Porque antes tiene un conector, que sí. ¿Cómo doy cuenta del subordinado? Porque tiene un conector antes. En este caso sí. Tú lo juntas y vas a la playa y a eso se llama proposición subordinada. Y esto se llama complemento circunstancial de condición. Si vas a la playa, mi padre te podrá complemento circunstancial de condición. Acá está el sujeto y el predicado. Y el circunstancial está al final. O sea, la oración está ordenada. Pero, ¿qué sucede si hago así? Ahí está el sujeto. Verbo subordinado. ¿No? Por el sí. ¿Cómo se llama esto? Proposición subordinada de condición. Y este es el sujeto. Se movió. Entonces acaba una coma aquí hiperbática. Pero con verbo subordinado. Ya ves, estamos en el segundo caso de hiperbática, con verbo subordinado. Una más, una más. Ahí está, mira. Verbo subordinado por el cómo. Este es principal núcleo predicado. Entonces, como lo deseábamos, ¿no? Esto es una proposición subordinada, porque nuestro hijo es el sujeto. Este es modo. Complemento circunstancial, coma hiperbática. Alteración del orden lógico con verbo subordinado. Una más, una más. Verbo y verbo, pero este verbo allá es un verbo subordinado por el aunque. Ahí está. Entonces, aunque haya problemas, ¿no? Esto es proposición subordinada. El sujeto es tácito, nosotros cumpliremos con el acuerdo aunque haya problemas. Entonces, cuando tú ves el aunque, más allá es complemento circunstancial concesivo.
Complemento circunstancial concesivo. Entonces ves tú los ejemplos, ¿no? Y mientras más ejemplos ya se le va quedando en la retina. Que en su mente ya va, el chip ya está. Entonces son comas que hiperbáticas. A ver, usted. ¿Cuál sería la clave a la 1? ¿Qué me dice? Clave a la 1. Sí, profesor, la B. Sí, profesor. Bien, gracias. Ahora vamos a fundamentar. Acá dice, alumnos, alumnos serán felicitados por su logro, su dedicación y su compañerismo, ¿no? Entonces yo puedo formar acá, este es el verbo. Alumnos, alguien está hablando, ¿no? Alguien está hablando. Alumnos, alumnos. Entonces acaba una, ¿qué es alumno? Vocativa. Es el receptor. Y evocativo, la coma es vocativa, alumno es vocativo, falso sujeto. Acá el sujeto está, si tú, ustedes serán felicitados por sus logros, coma, su dedicación y compañerismo, coma vocativa y enumerativa. Pero en cambio, si yo digo, si digo así, los alumnos serán felicitados por sus logros, aquí no puede ir ninguna coma. No puede ir ninguna coma. Nada. Porque yo no me dirijo a un ser. Más bien estoy afirmando que los alumnos serán felicitados. Siguiente. Siguiente. Salió es el verbo. Viajó es el verbo. La diferencia está en que salió es un verbo subordinado. ¿Por quién? Por el apenas. Ese que está acá. Por lo tanto, apenas salió de vacaciones, esto es una proposición subordinada. Fernando es el sujeto, ¿o no? Y esto es una proposición subordinada. ¿Y qué papel cumple? Complemento circunstancial de tiempo. Entonces aquí tiene que ir la coma hiperbática, no es que Fernando es el sujeto. Claro, profe. Fernando viajó a España, como nombre decía, Rusia y Roma, la ciudad eterna. ¿Quién es la ciudad eterna? Roma. Y la coma es positiva. El profesor se mantuvo en silencio. El profesor, por un instante, se mantuvo en silencio, como aclarativa incidental. ¿Alguna pregunta ahí? Yo creo que todo bien, ¿no? Y hay que seguir practicando. Hay que seguir practicando. Vamos. Siguiente pregunta.
clave, señores, a la pregunta 2. Con calma. Analizamos. Si yo formo así, la naturaleza florece verbo, la naturaleza es el sujeto, la naturaleza florece dulcemente en el mes de septiembre. ¿Ve? Ahí está el orden de la oración. Dulcemente y en el mes de septiembre, tiempo, modo y tiempo, ¿no? Ese es el orden de una oración. Pero ¿qué sucedió acá? Verbo, sujeto, y en el mes de septiembre es un complemento circunstancial de tiempo que debe estar al final. Va la coma hiperbática. Alejandro nos lo dijo, ¿eh? Pero acá te digo, Alejandro, muy sincero y honesto, nos lo dijo. Entonces esto tiene que ir entre comas. Aclarativa, incidental. En la siguiente, cuando analizo, tengo verbo. Hay dos verbos. Esperé y llegó. Pero este verbo esperé es un verbo subordinado, mira, ve, por el cuándo, ¿o no? Por el cuándo. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo trabajo acá, mira, ve, ella, aquí ya lo ordené, ella es el sujeto. ¿No? Ella es el sujeto. Llegó verbo a casa. Cuando menos lo esperaba, complemento circunstancial de tiempo. Esto está al final. Entonces, ¿qué sucede acá? Ella es el sujeto. Este es complemento circunstancial de tiempo. Y acá tiene que ir ¿qué? Una coma hiperbática. Con verbo subordinado. Con verbo subordinado. Porque ella es el sujeto. Carlos lee verbo a la tercera. Yo leo al amanecer. Cinco. La B, 5. La 3 ya es más sencilla, a ver. La 3 ya más sencilla, a ver. ¿Cuál sería?
Muy bien, muchachos. Marcos culminó sus estudios en la Argentina. Marcos culminó sus estudios, me parece, en la Argentina. Es una coma aclarativa o incidental. Es un inciso que aclara, que explica algo de la oración. La práctica te va a hacer. La práctica te hace. Vamos. ¿Ve que lo han hecho bien? Sí, profe, es que la práctica, mira, verbo subordinado, verbo principal. Subordinado, tú ya sabes por quién, por el aunque, profe. Quiere decir que todo esto es una proposición subordinada. El sujeto es tácito, él era un gran negociante. ¿Cómo debe ser la oración subordinada? Él era un gran negociante, aunque no estudió contabilidad. Todo esto que es complemento circunstancial concesivo. Y la coma es hiperbática. ¿Por qué? Porque es un verbo subordinado por el aunque. Y la coma es hiperbática. El circunstancial concesivo se ha movido. ¿Ya? Práctica. Vamos a la siguiente. Mira, otro parecido, mira.
Entonces, ustedes quiero que perciban que la idea es la misma, mira, los conectores nada más, este verbo subordinado por el sí, verbo principal. Entonces, incluso acá el sujeto está cito tú, porque el que manda es el verbo principal. Y aquí ya estamos haciendo oración compuesta. Todo esto, ¿qué cosa es? Es una proposición subordinada. Por lo tanto, acaba una coma hiperbática. ¿Sí o no? ¿No? Una coma hiperbática. Si estudias mucho, tú obtendrás una excelente calificación. Hijo, hey, hijo, tú obtendrás una excelente calificación, hijo. ¿No? Ahí ya. ¿Ve que todos lo han hecho muy bien? Entonces, la oración ordenada es así. Tú obtendrás una excelente calificación si estudias mucho. Hijo, hijo, falso sujeto. Y lo han hecho muy bien. ¿Ve? Entonces, ya, profe, ahora ya sé también oración compuesta, un poco de oración compuesta. Y te das cuenta que la coma es importante aquí. La coma es importantísima. Me doy cuenta por este sí. Y cuando yo voy acá a la siguiente, esto lo resuelvo. Mira, ve. Helio puso toda la pasión. Puso es el verbo. Este es el verbo. Helio puso toda la pasión. Javier puso su experiencia. Y yo puse mi cuota de energía. ¿Se da cuenta? Y yo puse mi cuota de energía. Vaya, profe. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. ¿No? Y usted ya, me imagino que ya se percató, cercioró cómo es la idea. Entonces, cuando digo Helio puso toda la pasión, Javier puso, coma elíptica, profe, su experiencia, yo puse mi cuota de energía, la coma es elíptica. ¿Sí? Pero hay algo que tiene que ir acá, después de la palabra pasión, después de la palabra experiencia, para que me divida la oración, me divida verdaderamente una oración. Entonces usted me tiene que decir, profe, ahí tiene que ir el punto y coma, profe. El punto y coma. Y entonces ya te estoy enseñando también el punto y coma. Claro, ahí tiene que ir el punto y coma. Que me está separando la oración, ¿eh? Verbo. Allá, profe. Me separa la oración. Entonces, es importante este punto y coma que juega un papel fundamental, ¿no? Vamos a la siguiente. 7. Y ya lo separé. Si yo lo leo, usted lo va a entender bien, si es que yo lo leo. Y van a ver que al momento de leer nadie se va a equivocar. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora lo voy a leer, ya lo voy a leer. Dice, la juventud debe innovar, vociferar, sondear. La madurez debe guiar y analizar. A ver, voy a explicar. Más bien, gracias Victoria por decir. Voy a explicar, ¿ya? El punto y coma. Mira. Vamos a explicar acá. Todo tiene solución. Mira acá. Aquí. En la coma elíptica. Mira acá. Y repaso para todo. Mira. Acá. Repasando el punto y coma. Un caso, porque son varios casos que vienen más adelante. Dice, Dora toca el piano y su sobrino toca la guitarra. Esta coma es elíptica. Acá hay una I. No, acá hay una I. ¿Sí o no? Ya. Esta I me está dividiendo la oración en dos partes. Sigo acá. Andrés estudia en el colegio, Roberto estudia en la universidad. ¿Qué coma le puse? Elíptica, porque omití un verbo. Muy bien. Pero aquí debí colocarla ahí. Andrés estudia en el colegio y Roberto en la universidad. Aquí debe colocarla ahí. Pero ¿qué pasó?
Como no quiero colocarla ahí, ¿qué le puso? El punto y coma para dividir a la oración en dos partes. Y cada parte tiene verbo, verbo y verbo. Porque yo pude haber puse la I, pero como no quiero ponerlo, puse el punto y coma. Punto y coma. Y acá hay una coma elíptica. Y para eso ya me dividí en dos partes esta estructura oracional. ¿No? La oración. Entonces, cuando trabajé acá, ¿qué pregunta fue? Acá, ¿no? Dije, Helio puso toda la pasión. Javier puso su experiencia. Yo puse mi cuota de energía. Aquí tiene que ir algo. Porque Helio puso toda la pasión. Y Javier su cuota de experiencia. Y yo pues acá tiene que ir punto y coma. Punto y coma. Hay verbos, mira, esto me separa la estructura oracional. La 7. Creo que ya me he brindado la clave. Profesor, La 7. tengo una duda. Sí, dime. Así como hay una coma con elipsis, también hay coma con deixis. Claro, o sea, dentro de un análisis, cuando hablamos nosotros de coma, solamente hay algunas comas que llevan nombre, ¿no? Porque nosotros podemos poner, las comas son más de 90 casos. Hay una gran cantidad de comas, pero para un examen de admisión son las comas que te he mencionado. Hay comas de omisión de oraciones, son más de 90 casos. Entonces, cuando uno ya analiza pues la gramática, la ortografía, ¿no? Me voy a la ortografía de la RAE, hay una gran cantidad. Estas son las más usuales para un examen. Entonces, acá, ¿qué me dice? La juventud debe innovar, vociferar, sondear, ¿no? Y acá, ¿qué me dice? La madurez debe guiar y analizar. Entonces, ¿usted qué me dice? ¿Cómo o cuál sería la clave? ¿O no? ¿Cuál sería la clave ahí? Sí. Entonces, tú trabajas acá y ahí lo estás realizando, ¿no? La coma, ¿y qué me dice acá? La juventud debe innovar, vociferar, sondear. La madurez debe, coma elíptica, guiar y analizar. ¿O no? Guiar y analizar. Correcto ahí. Pero aquí tiene que ir algo. ¿No? Tiene que ir algo. ¿Qué signo me tiene que dividir esta oración en dos partes? Entonces usted me dirá, profe, ahí lo que tiene que ir en dos partes viene a ser el punto y coma. El punto y coma. Ay. Pues ahí está. El punto y coma. ¿Ve? Acá está. Ahora mira, ve cómo lo voy ampliando. Mire cómo lo voy ampliando. ¿Cómo lo voy ampliando? Este punto y coma me está dividiendo la oración en dos partes. Entonces, cada parte, fíjate, por eso digo, preste atención, cada parte es proposición. Cada una de esas partes es proposición. Y para hacer proposición, tiene que tener verbo. ¿Por qué tiene proposición? Porque tiene verbo, pero el verbo es coma. Y aquí está, proposición, tiene verbo. Entonces, por eso que el punto y coma me separa la oración en dos partes. Y cada parte con su proposición. Y esto es. En cambio, la 8 yo lo voy a resolver. La 8 voy a resolver. Jonás dijo, 2 puntos, esta es una cita textual.
que es una cita textual. Y lo voy a trabajar lo que está entre comillas, mira, así que preste atención, porque el punto y coma separa también proposiciones. Ojo, mira acá, verbo, llegó verbo, estoy verbo y está verbo. Pero si tú analizas, el verbo llegó es un verbo subordinado. ¿Por el qué? Quiere decir, profesor, que estoy y está son verbos principales, núcleo predicado. Por supuesto. Porque acá digo, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. El sujeto es tácito. Mi madre también lo está. Entonces, ¿el sujeto cuál es? Mi madre también lo está. ¿Cuál es el sujeto? Mi madre. No, ese es el sujeto. Desde que llegó Lola, yo estoy feliz. ¿Esto qué cosa es? Un complemento circunstancial. Desde que llegó Lola, ese es un complemento circunstancial. Del tiempo. Entonces acabó una hiperbática. Yo estoy feliz. Mi madre también lo está. Entonces aquí tiene que ir algo, mira, después de la palabra feliz tiene que ir algo para separar. Porque acá digo, yo estoy feliz, mi madre también lo está. ¿Qué me dicen? Punto y coma. ¿Qué tiene que ir? Algo que tenga peso. ¿No ves que ya tiene coma? Tiene que ir de qué? Este es circunstancial de tiempo. Que tiene que ir un punto y coma. Punto y coma. ¿Ok? Punto y coma. Así es. ¿Qué más compleja? Sí, más compleja. Pero al menos te estoy diciendo que este es circunstancial de tiempo, coma hiperbática, el sujeto tácito yo, mi madre sujeto, predicado, punto y coma lo separa. Ahora acá. Nueve. Si yo lo leo, lo van a entender ustedes. Práctica, práctica, muchachos. Esto es práctica. Bien, muchachos, lo leo. Isabel, Isabel, muchos peruanos, así como yo, aún no han definido por quién votar en las elecciones. Isabel, Isabel, muchos peruanos, así como yo, no han definido por quién votar en las elecciones. Trabajo.
y saberes vocativo. Entonces acaba la coma vocativa. Este es el sujeto. Muchos peruanos todavía no han definido por quién votar en las elecciones. Entonces, así como yo, como aclarativo. ¿Ve? Aclarativa, explicativa, incidental. Es un inciso, ¿no? Inciso. Listo, profesor. Así es. La 10 yo le explico. Son casos especiales. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué dice Adelita? No entiendo qué es vocativa. Vocativa es cuando, ¿qué es una coma vocativa? ¿No? Lo que estaba explicando al comienzo. ¿Qué es una coma vocativa? Una coma es vocativa cuando tú estás hablando y te diriges a un receptor. A un receptor. Papá, ven un momento. ¿No? Papá, tú estás hablando y te diriges a un receptor. Papá. Entonces papá es vocativo. Repito, no me vas a entender. Papá, ven un momento. Papá es vocativo. El vocativo es muy bien, Raúl, es el falso sujeto. Y todos los días realizamos vocativo. Mami, ya está la comida. Mami es vocativo. Buenos días, profesor. Tú estás hablando y te diriges a un receptor. Entonces el profesor es vocativo. Ese es el vocativo. El vocativo puede ser una persona, animal o cosa personificada. Yo le decía que tengo mi gato Michifus. Digo, Michifus, ven Michifus, ven. Michifus es vocativo. Si el vocativo está al inicio, va a coma. Si el vocativo está al medio, va entre comas. Y si el vocativo está al final, va precedido de una coma. ¿Y qué es una coma aclarativa? Ahí está. Son incisos. Mira, yo puedo borrar esto y la oración sigue teniendo sentido. Muchos peruanos todavía no han definido por quién votar. Pero aquí, ¿qué hago? Muchos peruanos, así como yo, ve, le he agregado un inciso. Muchos peruanos, así como yo, todavía no han definido por quién votar en las elecciones. Esta es coma aclarativa, incidental de inciso, que me aclara algo en la oración. La 10. 10. Esta 10 la explico. Esta 10 la explico. Esta 10 la explico. Mira, ojo acá. Ojo acá. Recuerde que nosotros estamos trabajando de acuerdo a la RAE, a la ortografía de la Real Academia Española, ojo. Ya. Mire, por favor, preste atención. Preste atención. Pagó el libro, coma, el cuaderno y los lapiceros. Entonces, esta coma es enumerativa. Pagó el libro, coma, el cuaderno y los lapiceros. Ahí está. Muy bien. Y salió de la librería. Entonces, fíjate, aquí hay doble I. Pero tiene que saber por qué. Pues. Pero esta primera I es de la numeración, pero esta segunda I me está dividiendo la oración en dos partes. Porque cada parte tiene verbo. ¿Lo ve? Cada parte tiene verbo. Entonces, cuando hay dos I, y la primera es de numeración, y la segunda, no hay de numeración, sino que me divide la oración en dos partes y cada parte tiene verbo, usted antes se le coloca la coma. Por eso que algunos dicen coma de jerarquía, más que la primera I de numeración. Igual sucede con la O.
Rusia o Irlanda, una opción. Pero acá esta segunda O está separando la oración en dos partes. Yo no sé si ir de vacaciones a Rusia, Irlanda o quedarme en casa. ¿Ve? Ir de vacaciones o quedarme. Entonces, antes de esa O va una coma. Entonces, con la explicación dada, vamos acá, mira. Estudió es el verbo. Quedó es el verbo. Estudió los cursos de lenguaje, coma, razonamiento verbal y literatura. Entonces, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, esta coma es enumerativa. Pero aquí hay doble I. Esta I es de la numeración, pero esta segunda I me está dividiendo la oración incluso de dos partes, ¿no? Entonces, antes de esa, tú me colocas una coma. Y cada parte, ¿cómo se llama? Proposición. Proposición. Por eso que la clave es la A. Profesor, ¿y esa coma tiene que ir después de numerativa o puede ir en cualquier otra? No, tiene que tener esta estructura. O sea, quiere decir que tiene que haber dos I, está ahí. ¿Para qué utilizamos esta I? Porque es un enlace, ¿no? Que esa I puede ser enlace entre proposiciones o también de la culminación de una numeración. En este caso se está utilizando cuando la primera I es numeración. Cuando hay numeración y luego viene otra I, pero que no es numeración, antes de esa se coloca la coma, por eso que se le llama también coma de jerarquía, porque tiene mayor peso que la primera, coma de jerarquía. Ahora, vayamos al punto y coma. El punto y coma ya lo hemos trabajado. Por ejemplo, dice, Juan viajó a Tacna el sábado con su esposa. Raúl viajó a Tumbes con su tío. Y esta coma es elíptica. ¿Para qué utilizó el punto y coma? Para dividir la oración en dos partes. Separa proposiciones yuxtapuestas. ¿No? Juan viajó a Tacna el sábado con su esposa, punto y coma. Raúl viajó a Tumbes. Ahí está. ¿Ya? Ese punto y coma es lo que hemos estado trabajando acá. Por ejemplo, ¿no? La juventud debe innovar, vociferar, sondear. La madurez debe guiar y analizar. Al medio que puse, punto y coma. Punto y coma. Más casos. Cuando usted tenga estas conjunciones, pero, más, aunque, antes de esto puede ir coma o puede ir punto y coma. ¿Cuándo va a ir punto y coma antes de ese pero? Cuando la oración tenga cierta longitud. Ahí está, la extensión. Punto y coma. Pero si es corta, la oración es cortita, antes de ese pero va una coma. Ya, si tiene cierta longitud, antes de esto, pero más aunque va punto y coma. Si es corto, coma. Ahora voy a las locuciones. Las locuciones. Grupo de palabras, sin embargo, no obstante, etc. Igualito, mira. Si tienen poca extensión, estos tienen que ir encerrados entre comas. Pero si tiene cierta extensión, longitud, tiene que ir encerrado, pero punto y coma, coma, punto y coma, coma. Es la extensión. Ya, profe. Ya, esto de que están acá tiene que ir encerrado. Coma, coma, punto y coma, coma. Tiene que ir encerrados. Clave.
Si yo le doy lectura, usted va a comprender. Mira, aquí hay un conector, no obstante. ¿Eh? La reunión familiar tuvo momentos de mucha tensión. No obstante, todo mejoró con el pasar de los minutos. La reunión familiar, muy a pesar nuestro, tuvo momentos de mucha tensión. No obstante, todo mejoró con el pasar de los minutos. Entonces, ¿qué sucede? Busco los verbos. Tuvo y mejoró. Son verbos. No, son verbos principales. Entonces, más bien hay un... En la primera, ¿cuál es el sujeto? La reunión familiar. Y en la segunda es todo. Pero ¿y el nexo? Ahí está. Muy a pesar nuestro. Es un inciso. Ahí lo que me preguntaba su compañera, ¿no? Es un inciso que aclara algo, ¿no? La reunión familiar tuvo momentos de mucha tensión. Ahora digo, la reunión familiar, muy a pesar nuestro, tuvo momentos de... Entonces este es un inciso que tiene que ir entre comas, llamada incidental o aclarativa. No te confunda con la apositiva, porque la positiva, ¿qué viene a ser? Grau, coma, el caballero de los mares, coma. Eso es aposición, porque reitera algo del sustantivo antecedente, ¿no? Esta es aclarativa. Pero este, no obstante, entonces como ponte y coma, coma. Ahí está. Los dos puntos. Vamos a la regla de los dos puntos ahora. Vamos acá. Ahí está, lee, a ver. Que lo vaya comprendiendo. Le explico. ¿Cuándo se utilizan dos puntos para una cita textual? Miguel me dijo, dos puntos, abro comilla mayúscula, estudiaré con mucha dedicación. Sócrates dijo, dos puntos, abro comilla mayúscula, solo sé que nada sé. Esa es una cita textual. Ahora, los dos puntos también tú lo utilizas cuando tú lo cambias por la palabra por lo tanto, porque cometió un delito, por lo tanto será sancionada drásticamente. La señora está de luto. ¿Por qué falleció su esposo? Por lo tanto y porque. Ahora, también se utiliza para eh, reducir una enumeración, ¿no? Traducir, coma, corregir y editar. Dos puntos. Esas serán sus funciones. Ahora acá, ¿qué dice? Viajó a, y muchos lo colocan dos puntos, a Francia, Italia, ¿no? No puede ir dos puntos después de una preposición, después de la A o después de que, a que, no puedes colocarle dos puntos. Tú tienes que presentarlo. Viajó a 4 países. ¿Cuáles son esos países? Tal, tal, tal. Ahí sí. Ahí sí. Y hay más reglas, ¿no? Básico para un examen lo que están acá.
Bien, eso es. Aquí fundamento, mire, bien. Muy bien, muchacho, el análisis está muy bien, muy bien. Ya. Vamos acá. Dice, la profesora Eva revisó 2 puntos. Usted no puede colocar 2 puntos después de verlo, pues que hay una numeración. Mira, te explico, mira. La profesora Eva revisó 2 puntos, la práctica, los libros, las selecciones y los exámenes en la biblioteca. Porque usted ve una numeración, le coloca 2 puntos. No. Aquí no va 2 puntos, es el corrido. Para que cuando hay una numeración, usted tiene que presentarlo como profesor. La profesora Eva revisó lo siguiente, 2 puntos. Las prácticas, los libros, las selecciones y los exámenes en la biblioteca. Lo presenta. La profesora Eva revisó lo que solicitaste. Tal. Ya lo presenté. Usted tiene que presentarlo. Presentarlo. Mira, a ver. Y nunca me vayas a colocar 2 puntos después de A. Después de qué. Después de una preposición de, del. Mira, a ver. El trabajo de investigación fue realizado por 2 puntos. Marta, Virginia, Cecilia, Paola y Lisette, por ejemplo. Y porque tú ves una numeración, ya le colocas, no, pues, está mal, porque no puede ir después de una preposición. Esto se escribe así, sin 2 puntos. Si tú quieres colocar 2 puntos, tienes que presentarlo por mis siguientes amigas, 2 puntos, tal. Tienes que presentarlo, saber presentar también. Entonces acá, ¿qué podemos decir? Que los 2 puntos no se deben usar. ¿Ok? Trece, señores. Están prohibidas las reuniones, por lo tanto no podemos ir a la playa. Apenas tiene que ir gasolina, no, por lo tanto no podrá ir lejos. La señora está de luto porque ha fallecido su esposo.
Y la clave la C. Ahí está. Como dice que no, ahí está la C. Sigamos. Y ahí está la teoría. Teoría, señores. Catorce. 14. Bien. Trabajo. Lo incorrecto. ¿Por qué? Dice estudié computación. 2 puntos. Tienes que presentarlo. Para tú colocar 2 puntos, tienes que presentarlo. Estudié computación en los siguientes lugares. 2 puntos. En el colegio, el instituto y la universidad. ¿Sí o no? Ricardo no pudo trabajar varios días. Profesor, ¿por qué no puede hacer la E? ¿Cuál? La E. Voy a explicar. Sí. Ricardo no pudo trabajar varios días. Porque, esto significa porque, estaba muy enfermo. 2 son las cualidades ideales. 2 puntos. Y este es como un resumen. Solidaridad Ya leí, profesor, ya leí. y lealtad. Ahora D. Iván no se preparó bien. Por lo tanto, no ganará el concurso. Iván no se preparó bien, por lo tanto no ganará el concurso. Esto equivale a por lo tanto. La E. Si yo digo aprendió 2 puntos, Cauqui, Quechua, Aymara y Gine, ahí estaría mal. Pero acá que he hecho, lo estoy presentando, aprendió 4 lenguas. Ya lo presenté. 2 puntos, después viene la numeración, tal. Y acá la pregunta es clarísima, uso incorrecto, ¿no? Entonces lo incorrecto es en la A. Sigamos. 15. Esta yo la explico.
Dice, mi madre habla 4 idiomas. Ya está. Inglés, francés, portugués y ruso. Entonces, esta coma que está acá, ¿no? Esta coma ahí, así como está mal. Porque más bien, ¿qué es lo que debe ir? ¿Qué es lo que debe ir, por ejemplo, ahí? Porque eso está mal. Si usted me dirá, profe, lo que debe ir ahí son los 2 puntos. Porque ya lo presentó. Por ejemplo, acá, su hijo mayor estudia arte, el menor estudia diseño. Quiere decir que este punto está mal. Su hijo mayor estudia... Punto y coma. Claro, el menor estudia diseño. Incluso acá debe ir punto y coma y esto con minúscula incluso. Este L con minúscula. ¿Y esta coma qué es? Elíptica. Es una coma elíptica. Estas comas son enumerativas. El hermano de Julio compró 2 puntos, fruta, verduras y carne. Pues está mal. No debe ir. Debe ser así. A menos que lo presente. El hermano de Julio compró lo siguiente, lo que pediste. Ahí sí puedes ir 2 puntos. El próximo mes, Pedro, yo visitaré a mi papá. Pedro es un vocativo. Tiene que ir entre comas porque es un vocativo. La clave la es porque cuando tú tengas al sufijo mente, fácilmente, dulcemente, comúnmente, generalmente, francamente, al inicio de una oración va coma, porque va a modificar a toda la oración que viene. Modifica a toda la oración que viene. Uso incorrecto de la coma. Uso incorrecto de la coma. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí ya estamos aplicando todos los signos, los casos. Muy bien. Práctica. Todo esto se da mediante la práctica. Muy bien, chicos. Ahí voy teniendo la clave. Muy bien. Sinceramente, ¿cómo estás simpática con tu nuevo peinado? Bueno, aquí está bien la coma. Cuando el mente está al inicio de la oración, correcto. Ana es un vocativo, se recuerda la regla. Ana, ¿cuándo se aprobaron el examen? ¿Y qué dice? Cuando hay un vocativo y está al inicio, y luego viene los signos de, no, viene el signo de puntuación, entonces tiene que ir fuera de los signos de interrogación. Pero si el vocativo está al final, entonces tiene que ir dentro de los signos de interrogación. Explica
Explícame por qué no hiciste la tarea, Alex. Alex es vocativo. La opinión, te guste o no, explicativa, la aclarativa, ¿no? Tiene más fuerza que la verdad. El error está en la E, pues, porque dice mi amigo Roberto trajo galleta caramelo. Trajo no puede ir coma ni 2 puntos siquiera. Aquí está el error. Ahí lo ha hecho muy bien. Pensá, pensá, dice Gareca. La, la, li, 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 li. 17. A ver acá, lo desarrollo. Y te explico, ¿no? Te voy a explicar una aposición. Por ejemplo, que dice mi profesor Juan. Ahí está. Y te doy la clave, la B. Solo 2. Pero te voy a explicar, pues. Te explico. Mi profesor Juan. Este es el sujeto. Viajó a Colombia, Chile, Bolivia. Este es predicado. Muy bien. Y estas comas son enumerativas. Pero acá dice mi profesor Juan. Entonces, no le puedes poner coma, ninguna coma acá, porque nos está dando a entender, escuche, que tiene varios profesores. De todos sus profesores, el que viajó fue Juan. Él está acá, está especificando. Esta es una posición especificativa que no lleva comas. ¿Por qué? Porque de todos los profesores que tiene él, ¿no? Juan nomás es el que viajó. Estás especificando. Pero ¿qué pasa si yo digo mi hermano Juan? Si yo no le coloca coma, mi hermano Juan, estoy indicando que yo tengo varios hermanos y que de todos mis hermanos, Juan es el que viajó. Ahí estoy especificando, no lleva comas. Pero si yo digo mi hermano Juan y lo coloco entre comas, estarías diciéndome que solamente tienes un hermano y que ese hermano se llama Juan. Ahí estarías tú explicando y ahí va entre comas. Y ahí va entre comas. Por eso que acá solamente hay 2 comas, ¿no? Porque él tiene muchos profesores y de todos sus profesores Juan es el que viajó. Siguiente, 18. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, si hubiese dicho Juan, mi profesor, ahí esa palabra mi profesor llevaría comas. Juan, mi profesor. Ya, muy buena pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Si tú le inviertes, ¿no? Ahí tú ya estás explicando que Juan, mi profesor.
O sea, esto acá lo inviertes, ¿sí o no? Lo has invertido. Entonces, ahí sí iría coma. ¿Por qué? Porque tú estás explicando, ¿no? Como un apelativo, ya se sobreentiende, estás explicando, estás hablando de Juan. En cambio, acá no, pues. Porque acá tú tienes muchos profesores y tú estás especificando. Entonces, este Juan es una posición especificativa que no lleva coma. Pero si tú lo inviertes, ¿qué dices? Juan, mi profesor, ahí sí tiene que ir coma. Ahí tú estás explicando que Juan es un profesor. Ahí sí, porque estás hablando uno a uno, él mismo. Por ejemplo, yo digo, a ver, mira cómo lo voy a ampliar, ¿eh? Pero esto ya me salgo de la posición. Los niños, si yo digo los niños cansados llegaron al aula. Escuche, porque esto te va a servir para más adelante también. Los niños cansados llegaron al aula. Ya. Y cansado no le puse coma. Entonces, ¿qué sucede? Los niños cansados llegaron al aula. Los que salieron a jugar fueron 20 niños. 20 niños. ¿Ok? 20 niños. Y de esos 20 niños, yo estoy diciendo que los niños cansados llegaron al aula. No le he puesto coma. Y al no ponerle coma, si tú me estás entendiendo acá, mi profesor Juan, a cansados, los niños cansados ¿llegaron todos al aula o solamente un grupo? Solamente un grupo. Nada más. Puede ser, si salieron 20, llegaron 5 o 6. Solamente llegaron los niños cansados, llegaron al aula. 20, 5, 6. Pero si tú le pones coma, ahí tú ya estás explicando que todos llegaron. Los 20 llegaron al aula cansados. Retornaron al aula. Igual sucede acá, pero esta es esa posición, pues. Por eso que, hijo, cuando usted me pregunta, buena pregunta, yo digo, Miguel Grau, el caballero de los mares, eso va entre comas. ¿Qué posición es? Es una posición explicativa porque el caballero del mares, ¿a quién se refiere? A Grau. ¿No? A Grau. Y eso va entre comas, se llama coma apositiva. Y si digo, Juan, mi profesor, ¿quién es mi profesor? Juan, tiene que ir entre comas porque estás individualizando. En cambio, si yo lo invierto y no pongo, no, porque tengo tantos profesores, por eso que no vale. Por eso que hay dos tipos de aposición. Una posición especificativa, sin comas, y una posición explicativa. Y esto lo puedo ampliar todavía, los tipos de aposiciones especificativas y explicativas. Pero esto es genérico nada más. Es genérico. Ahora vamos acá. Aquí. Y haciendo esa aclaración, y buena la observación, porque yo puedo decir, mira, ¿qué pasa si yo digo, mi tío Juan viajó ayer? Mi tío Juan viajó ayer. ¿No? Viajó ayer. Prenda, porque esto no le explica el colegio, no le explica. Y es bueno, cuando llega a posición en sujeto y predicado, te voy a estar explicando, te voy a estar profundizando el tema. Si yo digo, mi tío Juan viajó ayer, ¿llevaría coma Juan o no? ¿No? No llevaría coma, porque tengo tantos tíos, mi tío Juan viajó ayer, como tengo tantos tíos, estoy yo especificando que de todos mis tíos, Juan es el que viajó, o sea, no va a coma. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, mi único tío Juan? ¿Qué pasa si yo digo, mi único tío Juan? ¿Juan iría entre comas? ¿Iría o no iría? Entre comas, Juan. Si irías,
porque ahí tú estás explicando que tienes un solo tío y ese tío se denomina Juan. Ahí va. Y así lo puedo ir dividiendo. Pero aquí es algo básico, ¿ya? Algo básico. En la siguiente, 18. No se asuste. Por ahí veo, uy, profe, ¿qué es eso? No, estás en redacción. Esto se llama curso de redacción, muchachos. Por eso es que cuando ingreses a la universidad tienes que dominarlo sin puntuación. A mí me encanta la cumbia. Encanta es un verbo. A mí me encanta la cumbia. Encanta es un verbo. A María le encanta la salsa. Ya, profe. A mí me encanta. Encanta es un verbo. A mí me encanta la cumbia. A María le encanta la salsa. Entonces aquí tiene que ir una coma llamada elíptica. La coma elíptica. Pero aquí tiene que ir algo. Ya te expliqué varias veces. A mí me encanta la cumbia. Aquí tiene que ir algo al medio. ¿Qué iría? Los dos puntos. Punto y coma. Muy bien. Ahí está, ya ven. La práctica. No es que no sepas, es la práctica. Profesor Fonseca, aquí iría punto y coma, profe. Porque ya nos enseñó con la coma elíptica, al medio tiene que ir punto y coma. Y es práctica. Esto es práctica. La práctica viene a ser. Ahora te voy a seguir agregando más información. ¿Ya? Más información. Y fíjate, ya te dije el primer día, ¿no?, de clase. Yo te estoy preparando no solamente para tu examen, también te está preparando cuando ya ingreses, tengas buena base tú. Mírenme. Más caso de punto y coma, pero tienes que saber a posición. Por ejemplo, si visitaron Lima, la otrora ciudad jardín. ¿Quién es la otrora ciudad jardín? Lima. Entonces, esto es a posición que tiene que ir entre comas. Visitaron Lima, la otrora ciudad jardín. Esta es una aposición porque se refiere a Lima. Va entre comas. Me olvido del punto y coma por un momento. Va entre comas. Huánuco, ¿cómo le llamaban a Huánuco? La ciudad del León. ¿Quién es la ciudad del León? Huánuco. Aposición tiene que ir entre comas porque se refiere a Huánuco. Arequipa, ¿cómo le llaman a Arequipa? La ciudad banca. La ciudad banca, aposición. Entonces, esto se refiere a Arequipa. Va una coma apositiva. La coma apositiva. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mira, ve. Visitaron Lima, la otra ciudad jardín. Si yo le pongo coma acá, porque esta es una numeración, visitaron Lima, Huánuco, Arequipa y Arequipa, esta es una numeración. Pero yo le estoy agregando, ¿qué? Una aposición. Entonces yo no puedo poner coma acá porque hay coma. Tengo que poner punto y coma, ¿no? En enumeraciones que ya incluyen comas. Allá, profe, claro. Esto ya me está separando. Ahora voy a la siguiente. Huánuco, la ciudad del León. Y... ya. Pero, profe, ¿por qué le puso la coma? Si hay una ahí. ¿Sabes por qué? Porque esta es la posición. Y la posición explicativa tiene que ir entre comas. Pues. Así hay ahí. Así hay ahí. ¿Qué pasa si yo no hubiese puesto la I? Entonces aquí tendría que ir punto y coma. Así como este. Punto y coma. Ya no iría ni coma, nada, punto y coma. Pero como lo puse la I, esta posición tiene que ir entre comas. Y esta coma. Son enumeraciones que incluyen comas. Bueno, ante locuciones o conjunciones, tú sabes que si la oración es extensa, es punto y coma, coma. Las comillas. ¿Cuándo se utilizan comillas? Ojo, las obras literarias no llevan comillas. Por ejemplo, si digo, el mundo es ancho y ajeno, no lleva comillas. No. No lleva comillas. Lo que llevan comillas son ¿quiénes? Las partes internas de la obra. La obra tiene capítulos y cada capítulo a veces tiene un título, como el Cantar de Mío Cid, no lleva comillas, pero tiene 3 partes, ¿no? El destierro, eso va con comillas. O una obra, puro poema, y cada poema tiene un título, colócale ese al título del poema. No a la obra no. Toda palabra extranjera
¿no? Extranjerismo, no está en el diccionario, va con comillas. Cuando tú una palabra lo explicas en la parte lingüística, esa palabra va entre comillas. El apodo, la chapa. Cuando la chapa, el sobrenombre, está entre el nombre y el apellido, pone comillas. Si no, no. Cuando la chapa, el apodo, está entre nombre y apellido, pone comillas, comillas. Cuando tú le das un sentido irónico a una palabra, va entre comillas. Es tan inteligente que desaprobó, mira, un sentido irónico. La cita textual van entre comillas. Sócrates dijo, dos puntos, abro comilla, mayúscula, solo sé que nada sé. Pero si esa cita textual está antes, va entre comillas también su coma. Ahí está. Entonces, dice, marca de alternativa que presenta uso incorrecto. ¿Ha oído ahí? No, incorrecto. De las comillas. Entonces lo analizo. Lo vamos a ir analizando acá. Por ejemplo, acá el libro se llama Ficciones. Y cuando es una obra literaria, el título de una obra no lleva comillas. Ya no lleva comillas. ¿Qué lleva comillas? La parte interna. Por ejemplo, este libro tiene cuentos. Entonces, internamente, la biblioteca va entre comillas. He tenido unas vacaciones durísimas. Aquí es un sentido irónico. ¿O no? Aquí hay un sentido irónico. Se supone que las vacaciones son gratificantes, ¿no? Esta es una cita textual. No, esta es una cita textual. La palabra robot, tú lo estás estudiando en la parte lingüística. ¿Cuál es la clave? La E. ¿Por qué? Porque esta es una cita textual. Dos puntos, abre comillas. Le faltó el cierre. Le faltó el cierre ahí. Le faltó el cierre ahí. $20. Y ahí vamos cerrando ya. 20. Pues en la 20, dime. No debe presentar coma. Entonces, ¿qué dice acá en la? Padrino, ese perro mordió a José. Padrino, ese perro mordió a José. Padrino, ese perro mordió. Allá, padrino es vocativo. Por lo tanto, la coma es vocativa. Padrino es un vocativo y la coma es vocativa. Mis hermanos, Luis y Carlos, son geniales. Mis hermanos, Luis y Carlos, son geniales. Por ejemplo, acá no. ¿Él tiene varios hermanos o solamente tiene 2 hermanos? La coma, ¿qué te dice? Mis hermanos, Luis y Carlos, que solamente tiene 2. ¿No? Eso es lo que te está dando a entender. Que si no le pone la coma, te va a entender que
Tiene varios hermanos, aparte de Luis y Carlos. Eso debo hacer en mi canal. Voy a poner la aposición. Voy a profundizar esa ahí. Ojo, ahí en mi canal también ustedes tienen para repasar la coma hiperbática, la vocativa, para que puedan repasar ustedes. El error está aquí en la C. ¿Por qué? ¿Por qué está el error? Porque, por ejemplo, presente y rendida son verbos. Son verbos. Pero presente es un verbo subordinado por el quién. Y esto se llama proposición subordinada. Quien no presente su DNI, proposición subordinada. ¿Quién no rendirá examen? Quien no presente su DNI. Este es el sujeto. Y este es el predicado. Acá le he puesto una coma, eso está mal, pues la coma no puede. Sujeto, predicado, no puede poner una coma, pues sujeto, verbo. Cuando tenga los resultados los publicaré. Tú sabes que esta es una coma hiperbática con verbo subordinado. María está en Huaraz, Alex, coma, en Arequipa. Ahí está. Y la clave la C. Bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. Ya, listo. Ahí nos estamos quedando. Ya se descargó la asistencia también. ¿Ya? Bien, muchachos. Ahí nos quedamos. Todo lo que es signo de puntuación, miren. ¿No? He dicho paso a paso, ¿no? Oración por oración te he estado explicando para que usted tenga una buena base. Bien, hasta luego, señores. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profe, ¿usted sabe Gracias, las profe. preguntas Hasta del luego. lenguaje vienen en el examen? Hasta luego.